¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Vamos a ver en este video dos diferentes tipos de herrajes del material que ya nos está llegando para nuestros diferentes ataúdes que ya tenemos casi listos. Vean estas dos opciones de herraje, tanto para el tapa plana en el caoba clásico que hemos pintado y también nuestro modelo de tapa plana pero en cruz, que es el que tenemos justo aquí. Es un video que no lo tenemos pensado, pero ustedes lo han pedido, entonces les enseño rápidamente cómo hacemos la instalación de estos dos tipos de herrajes. Así es que si ustedes quieren aprender cómo hacemos este procedimiento, pues vamos al taller para ver cómo lo hacemos. Pues efectivamente amigos, pero antes de irnos a la instalación de estos herrajes tuvimos que haber pintado estas dos cajas, que son la caja tapaplana normal y la caja tapaplana en su modelo de cruz. Para eso hicimos dos transmisiones en vivo donde les comparto técnicas interesantes y vamos hablando algunos consejitos sobre la aplicación del entintado y sobre todo también la técnica que ocupamos en el sombreado en las esquinas, que es muy sutil y que hace que resalte nuestro producto. Además de que hicimos algunas pruebas de la aplicación del poliuretano con cuña, que también nos ha dado buenos resultados para lograr acabados bastante decentes en este tipo de productos. Si ustedes tienen duda de cómo hicimos o qué consejos dimos, pueden ver esas transmisiones que ya están en nuestro canal. Además, después de tener el entintado y el fondeado de nuestras cajas, también les compartimos que es muchísimo mejor si aplicamos el brillo directo, pero por piezas, es decir, primero a nuestro casco, después a cada una de las tapas abatibles de nuestras cajas, ¿sale? Para que lo tomen en consideración y logren también buenos resultados. Todos estos consejos y detalles pues ya también están en un video tutorial sobre la aplicación del brillo directo paso a paso, para que una vez que ya tengamos nuestras cajas perfectamente barnizadas con su brillo directo, dejemos secar lo suficiente y empecemos ahora sí el proceso de la instalación de los herrajes que vamos a ver a continuación. ¿Qué necesitamos? Veamos. Este es parte del herraje que nos ha llegado. Por ejemplo, podemos ver estos herrajes armados, que estos, vean por ejemplo estos chapetones que ya son para las cabeceras y el herraje completo que va a los costados. Aquí tengo dos modelos, pero ya les voy a mostrar otros modelos de herraje que ocupamos también para las cajas de bóveda o las que son un poquito de mejor calidad. Ya les estaré mostrando. Este es el herraje de plástico que ahorita vamos a ver cómo instalamos en algunas de nuestras cajas. Pues ya ha secado el barniz de este ataúd que tenemos aquí. Y como pueden ver, recuerden que lo echamos pues separados, el casco y las tapas. Ahora lo que voy a hacer a continuación es instalar el herraje que ya tengo por aquí. Este herraje es en particular el que vamos a usar para esta caja. Es moldeado, las piezas son de plástico. Y esto sería el esquinero del herraje, ¿verdad? Y aquí tenemos pues lo que va en medio, y en este hueco pues pasa este tubo troquelado que tenemos aquí, que es parte también del herraje y que llega al esquinero. Entonces vamos a empezar la instalación de este herraje. Tendremos que cortar este tubo a la medida que lo necesitemos. Ahorita lo van a ver ustedes a continuación. El tornillo que vamos a usar para la fijación de este herraje va a ser tengo tornillo de pulgada niquelado, vean, es blanco, no es tornillo negro, ¿sale? Entonces luce mejor, tiene un mejor acabado, entonces es el que vamos a usar. Vamos a continuación a ver cómo es la instalación, cómo vamos poniendo cada pieza en su lugar y cómo luce ya la caja terminada. Vean. Este que sería el esquinero, la altura que tiene esto es 18.7 y aquí tenemos 23. Lo que voy a hacer es centrarlo para que queden más o menos lo mismo arriba y abajo, ¿sale? Y vamos a fijar el esquinero. Entonces pongo una pija de cada lado para que una vez que lo tenga fijo pueda sacar a qué largo voy a cortar el tubo. Listo, entonces lo podemos medir o lo podemos calcular, ¿verdad? Como ustedes prefieran.
Vamos a apretar al llegue, porque si apretamos de más, vamos a maltratar el cajón con el barniz con el mismo herraje de plástico. Entonces lo hacemos nada más al llegue por los dos lados. Tomo otro esquinero y tomo el tubo. Lo presento ahí. Y ayudado del otro esquinero, tomo a la medida a la que voy a cortar. ¿Ok? Entonces, a continuación cortamos nuestro tubo. Esto regularmente lo cortamos con la cegueta, entonces ya lo tengo justo a la medida. Entonces tomamos 3 de las piezas que van al centro y las vamos a meter en el tubo. Ok, ahorita las vamos a acomodar a las distancias correctas, pero entonces ya podemos hacer la fijación del otro esquinero. Ok, y entonces ya nada más lo vamos a ubicar al centro y a las distancias que queramos. Lo podemos hacer cuando ya tengamos nuestros 4 esquineros. Entonces vamos a seguir con la vuelta. Tomamos nuestro sobrante, lo ponemos el otro esquinero y marcamos a dónde tenemos que cortar ahora la cabecera. Cortamos, aquí ya lo tenemos y hacemos la instalación del siguiente, no sin antes poner su pieza de cabecera. Y hacemos la fijación del siguiente esquinero. Me estoy guiando con el pulgar para la separación. ¿Ok? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con la otra escuadra y pues va a lucir exactamente así. Entonces lo instalo y ya hacemos la fijación de los chapetones. Bien, ahí los ubico a las distancias que los quiero y entonces ahora hacemos la fijación de los chapetones. Estos llevan un tercer tornillo en la parte de acá abajo. Y ahí tenemos este herraje, pues en este casco ya instalado. Ven, lo puedo cargar, pero pues ahorita no tengo ni tapas y mucho menos el tapizado, es decir, no pesa tanto. Cabe mencionar que este es un herraje meramente ornamental, es decir, que yo no recomendaría que se cargara de acá. Puede aguantar o puede no aguantar, dependerá del peso, pero este herraje es meramente ornamental. Hay otros herrajes que ya se los voy a demostrar más adelante, que son especialmente, o que sí aguantan las cargas que se requiere, pero son metálicos. Estos recuerden que son de plástico. Incluso este tubo es de muy bajo calibre, entonces les voy a repetir, es meramente ornamental, es para adornar pues nuestra caja, pero no lo recomiendo para la carga. Si tenemos o vemos una caja con este tipo de herraje, lo más recomendable es cargar desde la parte de abajo. ¿Sale? Entonces voy a terminar la fijación por la otra escuadra y ya ponemos sus tapas para que la vean completa. Y así luce entonces este primer herraje que hemos instalado. Vean cómo cambia bastante nuestra caja ya con este herraje. También hay diferentes figuras de este tipo de herraje. Todos son de plástico, pero podemos encontrarlos
en varias figuras que ya estaremos compartiéndoles más adelante en otros videos. Bien, pues vamos a esta otra instalación de este herraje. Como podemos ver, este herraje, este casco que tengo aquí es el de la tapa plana del modelo de cruz que pintamos en color ayamel. Pero vean, este herraje sí es troquelado, es metálico. Este tipo de herraje es el llamado herraje de extensión. Entonces, este es el que le vamos a poner, yo creo que va a combinar bien, que va a quedar bien en este modelo, de este modelo de cruz, ¿sale? Por ejemplo, vean, aquí lleva 4 tornillos, es la fijación de este chapetón, que regularmente es el que va en las cabeceras. Y para los tramos largos, pues lleva 4, es decir, 4 por 3, 12 tornillos. Nos va a ayudar, este tipo de herraje sí nos ayuda con la carga del ataúd, ¿sale? Entonces vamos a fijarlo para ver cómo luce en este ataúd. Nos preparamos con nuestro metro para tomar alguna medida. Y la altura que le vamos a dar es como a 1 centímetro separado de nuestra moldura de la parte de abajo de nuestro casco, ¿sale? Y lo vamos a centrar, obviamente. Este es más fácil si lo hacemos con nuestra caja de costado. Bien, yo lo pongo así porque así me acomodo mejor para lograr que mi herraje me quede también lo más derecho posible, pero si te acomodas también como lo teníamos, pues lo puedes hacer. Yo siento que es más cómodo así, por eso lo he hecho de este modo. Vamos a tener cuidado de no también maltratar el barniz de nuestro casco y vamos a tomar las medidas para que nos quede centrado. Yo creo que ahí lo tengo. Y la separación, lo que les decía, más o menos voy a dejar 1 centímetro en la parte de abajo. Voy a utilizar tornillo de 1,5 pulgadas porque es alto este chapetón. Entonces lo necesito para que quede bien anclado. Ya que lo tenemos a la medida, podemos comenzar. Aún no lo voy a apretar, solo lo presento, por si tuviera que moverlo un poquito para acomodarlo. Una vez que he puesto ya 2 tornillos, puedo continuar con los demás. Bien, tenemos los 12 tornillos que lleva este herraje de extensión. Entonces vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento por el otro lado de por el otro costado de nuestro casco y ya ponemos las cabeceras. Bien, del lado de la cabecera se controla mejor porque el tramo es más corto. Entonces, esto lo hice con nuestro casco de lado porque se me facilitó, pero este ya lo puedo controlar mejor para la instalación. Vamos a poner ambas cabeceras. Ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer es pasarlo para el carrito para poderle dar vuelta y ya se los presento con ambas tapas. Bien, ya tengo las tapas presentadas, no están en bisagras porque de aquí nos vamos al tapizado, pero las presento para que puedan ver el ataúd completo ya con este herraje que le hemos instalado. Este herraje se llama herraje de extensión. Vean cuánto se puede levantar para poder hacer la carga. Este sí nos va a servir, a diferencia del que vimos antes, que es de plástico. Este es
totalmente metálico. Por supuesto, de mejor calidad y va adecuado a la caja. Ya subimos a un modelo muchísimo más bonito, que es el modelo de cruz, por eso hemos instalado este. Para el tapa plana normal podemos usar el que vimos antes. Bueno, ya es cuestión de cada quien de cómo querramos hacer nuestras cajas, pero incluso las podemos ir combinando. Me gusta cómo luce. Lo único que a mí no me gusta mucho, no me alcanza a convencer, es que este herraje, por ejemplo, ya viene armado. Yo considero que este chapetón debería ir un poquito recorrido hacia acá, que este no, es decir, que no estuviera tan pegado al final de la barra. En ambos lados me gusta ponerlos un poquito más centrados, pero esa ya es una percepción mía. Pues ahí se los comparto para que lo puedan ustedes ver. Ya tenemos un segundo tipo de herraje para nuestras cajas. La verdad que luce bastante bien este producto. Bien, pues para que puedan ver un poquito mejor el detalle. Me gusta cómo ha quedado este modelo y también me gusta mucho el tono de este, es decir, el color que hemos aplicado en este ataúd. Me gusta el herraje, creo que combina bien a pesar de todo. Es cobrizado, me gusta cómo se ve. Entonces ya desde ahorita vamos, ya no en bisagro mis tapas, porque vamos a comenzar el proceso del tapizado, que es un video que sé que muchos están esperando. Pero me gusta cómo luce, se ve bastante bien este modelo de cruz tapa plana. Entonces vamos a ver el modelo de bóveda, que lleva un herraje un poquito diferente, de mejor calidad incluso que este que hemos puesto acá, y de un mejor gusto, más elegante. Bueno, eso es claro, siempre hablando desde personal perspectiva, ¿sale? Entonces, pues yo se los comparto, pero ustedes ya pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran. Pero me parece un modelo sensacional este de la cruz. Pues efectivamente, amigos, ya vimos dos herrajes diferentes, dos opciones bastante buenas para tener un producto que luzca bastante bien. Para nuestro modelo, que es el que le hemos tallado la Virgen en la bóveda, tenemos un herraje especial, pero en el que tenemos que fabricar chapetones de madera y bastones también de madera. Un procedimiento muy interesante que le va a dar un realce aún mayor a nuestro modelo de bóveda con talla. Así es que se los presento en un siguiente video. Pero si te ha gustado este video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo dos recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en un siguiente video.